¿Qué tal, mis hermanos y hermanas? Saludos. Hoy tenemos para ustedes un tema más de amonestación y de advertencia. Y el de hoy es Iglesia Adventista de Perú renuncia a la Biblia sola como única autoridad de fe. Lo mismo aplica al resto de las iglesias adventistas. Vamos a ver. Sí, entendemos y vamos a analizar que la iglesia adventista peruana dice que la autoridad sobre el tema de la deidad no es la Biblia sola, sino los pastores. Y ahí tienen ustedes en pantalla la foto de la página número 10, donde aparece un título llamado La autoridad habla y aparece la foto del héroe Frum. Esta es parte de un folleto que se titula Espíritu Santo, el Dios tras escena. Y en ese folleto se ha dicho claramente que la autoridad que habla y que debe ser obedecida son varios pastores adventistas y también protestantes. Vamos a ver ese folleto y veremos también sus errores. Pero antes vamos a recordar lo que nos dice la inspiración de lo que debe ser nuestra regla de fe y práctica. Bien, aquí tenemos Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que la santidad o la santificación viene de la palabra únicamente. Y nos preguntamos, ¿qué debemos creer sobre Dios? ¿Qué debemos creer sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cuál debe ser nuestra práctica en relación con la deidad? ¿A quién debemos tener por Dios? ¿A quién o quiénes debemos adorar? ¿A quién debemos ofrecer nuestra alabanza? ¿Y a quién debemos orar? Son preguntas necesarias para conocer la verdad sobre Dios y así nuestra fe sea en el único Dios verdadero y nuestras acciones sean de correcta y verdadera adoración. Esto, ya dijimos, es importante para nuestra santificación y salvación. Según la Biblia, ¿cuál es nuestra única regla de fe y práctica? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Regla, la ley y el testimonio. Cualquier cosa que los contradiga, no le ha amanecido, no está en la luz de la mañana, está en las tinieblas de la noche. Mateo 4:4, Jesús respondió y dijo: escrito está. Y en toda la historia de este evento, cuando Jesús fue tentado en el desierto, las tentaciones que respondió ante Lucifer, ante el diablo, siempre respondió con un escrito está. Esa es nuestra regla de fe y práctica. Y cuando le preguntaban a Jesús sobre cualquier tema, por ejemplo, en Lucas 10:26, él respondía: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Siempre apelaba pues a las Escrituras. De modo que con el testimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos que la Biblia y la Biblia sola es nuestra única regla de fe y práctica. Lo que marca qué debemos creer y qué debemos hacer es la Biblia y la Biblia sola. Ninguna persona o grupo de personas deben gobernar nuestra fe o nuestras acciones. Así lo dice más claramente una cita muy conocida y muy dicha en este canal. El conflicto de los siglos, en la página 581, dice: Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Atención, ¿oyeron eso, no? Toda doctrina y toda reforma, Biblia sola. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser tomado o considerado como evidencia en favor o en contra
de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Conflicto de los Siglos, página 581. De esta cita maravillosa encontramos grandes conclusiones. Para el pueblo de Dios, la Biblia sola es la única autoridad, la única regla de fe y la única regla de práctica. Para el pueblo de Dios, ningún otro libro tiene autoridad igual o mayor que la Biblia. Para el pueblo de Dios, ninguna persona o grupo de personas tiene algún tipo de autoridad en materia de fe y práctica religiosa. Para el pueblo de Dios, lo que diga la ciencia sobre Dios no es autoridad ni regla de fe. Para el pueblo de Dios, lo que digan los eruditos sobre Dios no es autoridad, ni regla de fe, ni regla de práctica. Para el pueblo de Dios, lo que decidan los concilios sobre quién es Dios no es autoridad, ni regla de fe, ni regla de práctica. Para el pueblo de Dios, lo que digan los credos sobre Dios tampoco es autoridad. Y finalmente, para el pueblo de Dios, lo que digan las mayorías, las muchedumbres sobre quién es Dios, tampoco es autoridad, ni regla de fe, ni de práctica. Y en base a esto hemos encontrado que hay 5 puntos que constituyen lo que yo he llamado la estrella de la apostasía, las 5 puntas de la estrella de la apostasía, y lo tenemos allí en pantalla, y son la ciencia, los eruditos, los concilios, los credos y la voz de las mayorías. Esas son las autoridades que toman las iglesias que están en apostasía. Por ejemplo, para los católicos, su autoridad de regla de fe y práctica son, ya dijimos, estos 5 puntos. Por ejemplo, en la ciencia, para los católicos creen que Dios creó todo por evolución, que la evolución es la explicación de las cosas de este mundo, porque lo dice la ciencia, pero la Biblia dice que Dios creó todo en 6 días. Para los católicos, su autoridad son los eruditos en relación a Dios, porque ellos creen, como dijo Tertuliano, que Dios es Trinidad, y como dijo Atanasio, la gran mayoría de los católicos no sabe la diferencia entre 2 palabras que se esgrimieron en la controversia trinitaria en la época de Constantino, quien estuvo al frente de Atanasio, la palabra homoousios y homoiousios. Sin embargo, aunque no saben la diferencia ni el significado, la mayoría de los católicos lo acepta porque lo dijo Tertuliano, porque lo dijo Atanasio, y también porque en esa misma controversia Constantino convocó el famoso Concilio de Nicea en el año 325, y luego se convocó otro concilio, otro emperador llamado Teodosio convocó el concilio de Constantinopla en el 381. En ambos concilios se determinó que Cristo era consustancial con el Padre, o sea, homoousios, de la misma sustancia, que no era hijo literal de Dios. Y en el concilio de Constantinopla en el 381 se determinó que también se debía adorar al Espíritu Santo. Todas estas cosas no están en la Biblia. La Biblia dice claramente en Juan 3:16 que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y también no hay ninguna parte en la Escritura donde aparezca que se adora al Espíritu Santo, aunque sí aparece claramente que se adora al Padre, y el Padre manda que se adore al Hijo, allí en Hebreos capítulo 1. No hay ningún texto en la Biblia que diga que debemos adorar al Espíritu Santo, que mande a adorar al Espíritu Santo, o que algún cristiano, algún apóstol, Jesús mismo, haya adorado al Espíritu Santo. Pero, ¿por qué el mundo católico tiene esto como algo cierto? Porque se basan en la autoridad del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla. De esos concilios también salieron los famosos credos, y esa es la otra fuente de autoridad para los católicos: el credo de Nicea y el credo constantinopolitano, niceno-constantinopolitano. Es un credo que si tú no lo tienes, no puedes ser parte de la Iglesia Católica ni ser llamado católico, pero la palabra no lo enseña así. En conclusión, la última parte es que en la Iglesia Católica todos creen en la Trinidad y la mayoría decide que esa es la verdad. Eso pasa en la Iglesia Católica, pero también es triste que esto mismo esté ocurriendo en las iglesias pseudo-protestantes, porque ya no son protestantes, ya no protestan, y pseudo-reformadas porque ya no siguen reformando. Para los
protestantes, apóstatas, los eruditos también son autoridad. Y por eso ellos persisten creyendo en la doctrina católica de la Trinidad, porque entre las muchas cosas que mencionan los eruditos, dicen, los eruditos protestantes, que la palabra Elohim es plural y eso significa que Dios es una pluralidad de 3 personas. Y ahí lo dejan. Y la mayoría de los protestantes sostiene esto aunque no entiende el hebreo. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo dicen los eruditos. Los protestantes históricos, la mayoría, sostienen como válidos los 7 primeros concilios de la Iglesia Católica, así que también aceptan el concilio de Nicea de Constantinopla y lo tienen como autoridad. Nada más que agregar al respecto. También los protestantes, ellos han hecho sus propios credos de sus iglesias, donde han dejado vigentes o permanece vigente aspectos del credo católico, en el caso de la Trinidad. Por eso es que aparece en los credos protestantes como el de Augsburgo, el de la Confesión de Westminster, el Catecismo de Heidelberg, etc. En la mayoría de los credos protestantes históricos aparece la Trinidad como algo que también debe ser creído. Y los protestantes lo tienen y lo aceptan. ¿Por qué? Porque lo dice el credo de sus iglesias. Ahora, triste que nosotros que venimos y creemos pues que el mensaje adventista es el mensaje verdadero y final de Dios, en la denominación oficial adventista han incurrido y han caído en la misma apostasía de los 5 fuentes de autoridad aparte de la Biblia. Creen en los eruditos porque ya veremos cómo un folleto en la Iglesia Adventista de Perú establece que la autoridad es la voz de los pastores en el tema del Espíritu Santo, un folleto que habla del Espíritu Santo. También en cuanto a los concilios, ¿qué ha pasado con la Iglesia Adventista? Bueno, el primer concilio mundial adventista, donde se votó a favor de la Trinidad, fue en el año de 1980. En el Congreso Mundial de Dallas, Texas, se estableció un compendio de 27 creencias. Y la primera de esas creencias era la creencia de la Trinidad, cosa que originalmente no fue del mensaje adventista. Ningún fundador de la Iglesia Adventista creía en la Trinidad, por el contrario, decían que era una doctrina católica. Pero el cambio que ocurrió en la historia en la Iglesia Adventista nos muestra pues que ellos transicionaron hacia ser una iglesia trinitaria. Y en ese mismo concilio de 1980 se estableció el credo de 27 creencias adventistas. Ahora, en 2023, son 28 creencias. Han establecido esas creencias como un credo, de la cual si tú no crees así serás disciplinado, o sea, es una regla de fe y es una regla de práctica, y si no crees así eres desfraternizado. Y a su vez ha agregado un libro que regla la práctica religiosa en la Iglesia Adventista llamado el Manual de Iglesia, cosa que tampoco hicieron nuestros fundadores. Veamos el libro en cuestión. El libro en cuestión lo tienen allí, se llama El Espíritu Santo, el Dios tras escena. Aparece una figura de paloma que está en el centro de varios círculos concéntricos que se supone es como decir el sol, y sus rayos van saliendo. Esta es una pintura católica, evidentemente dando a entender que ellos creen en la doctrina católica de la Trinidad. Los nombres están allí, como pueden ver aquí, ¿verdad? El nombre de los gerentes y coordinadores de este folleto. Esto es algo que pertenece a la Escuela Bíblica de la Radio Un Nuevo Tiempo en Perú. Fue impreso su primera edición en año 2021 y vamos a encontrar que lo primero que colocan en este folleto, en la página 8, es una alegoría para ellos explicar la Trinidad desde el punto de vista de la naturaleza, que la naturaleza según ellos habla de la Trinidad, y establecen la alegoría o la parábola o la figura de los 3 estados físicos del agua: el estado sólido, líquido y gaseoso, hielo, agua y vapor. Y dicen ellos que ese es el mejor concepto de pluralidad. En relación con esto tenemos aquí una cita donde el espíritu de profecía, la profeta, la hermana Elena de White, en su momento, en su tiempo,
afrontó estas mismas circunstancias, estos mismos ejemplos, y los declaró como conceptos espiritistas acerca de Dios. Está en el libro El Evangelismo, en la página 445, y dice más o menos así: he sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada y el Espíritu es como la luz derramada. El Padre es como el rocío, el vapor invisible, el Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas y el Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta, ya la colocamos aquí en rojo. El Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza y el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Ante todos estos ejemplos que son similares, casi idénticos a los de los tres estados del agua, porque está hablando del agua, en todos los ejemplos está hablando del agua. El primero habla de la luz, pero luego habla del rocío, luego habla del vapor, que tiene que ver con el agua. Y dice ella, todas estas representaciones son espiritistas, no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas, debilitan y disminuyen la majestad que no puede ser comparada a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que las cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa del pecado del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. Evangelismo, página 445. Pero este concepto espiritista no es lo único que aparece en este folleto. Si vamos a la página 10, encontramos esta imagen. La imagen de este teólogo, historiador y escritor adventista y fundador de la revista Ministry, llamado Leroy Edwin Fromm. Y noten el título que se le coloca: La autoridad habla. Y aquí es donde quería llevarlos. En el folleto se pone el foto de este pastor y se le dice que la autoridad habla. La autoridad, o sea, si él es la autoridad, la Biblia ya no es la única autoridad. Y si él es la autoridad que debe ser creída, lo que él diga está por encima inclusive de lo que diga la Biblia. Y veamos lo que está justamente en este mismo pensamiento. Es un libro que él escribió llamado La venida del Consolador, y dice: el Espíritu Santo, quien debe colmarnos de su poder, no es una influencia vaga ni una fuerza mística. Es una persona divina a quien debe recibirse con profunda humildad, veneración y obediencia. Por lo tanto, no es una cuestión de que nosotros obtengamos más de Él, sino de que Él ha de tener más de nosotros. Sí, ha de poseernos totalmente. Noten que hay muchas cosas interesantes en esta cita, pero Él es quien establece. De hecho, Él fue quien introdujo, el primero que introdujo el concepto del Espíritu Santo como un tercer Dios literal, una tercera persona literal, fue Leroy Fromm. Y en este libro mismo, él fue quien influenció en todos los pastores de aquel entonces, de 1928, esto ocurrió en 1928, para transicionar la iglesia de una iglesia no trinitaria a una iglesia trinitaria. Algunos hermanos dan testimonio, algunos hermanos que vivieron, que fueron contemporáneos con él, dan testimonio personal de que cuando eran católicos y iban a sus iglesias, él era obispo de la iglesia católica, por lo cual algunos asumen que él fue un infiltrado. Pero bueno, no tenemos más pruebas al respecto, solo el testimonio de estas personas que ya hoy día descansan. Sin embargo, sea cierto o no, el hecho concreto de su obra y su labor, por sus frutos los conoceréis. Él es el que se introdujo en el liderazgo de la iglesia y transicionó la iglesia de una iglesia no trinitaria a una iglesia trinitaria, Leroy Fromm. Y para los adventistas de hoy, los adventistas de Perú, de la Radio Nuevo Tiempo, él es la autoridad habla. Pero no es el único, aparece también, si vamos a la página 16 de este folleto, otro llamado Frank Hassel, también pastor adventista, y se le pone también la autoridad habla. Luego se menciona en la página 22 a Michael Wynne,
Y se dice, ahí mismo lo dicen, es pastor anglicano. Y también se coloca bajo el título la autoridad habla. O sea que la autoridad para los adventistas denominacionales, los oficiales, los autores de este folleto y los que aprobaron este folleto, la autoridad no es la Biblia, sino pastores. Leroy Froom, Frank Hassel, Michael Green, pastores adventistas, pastores anglicanos. En la página 30 aparece otro llamado James Inell Parker, teólogo, doctor en filosofía por la Universidad de Oxford, y también dice la autoridad habla, o sea que se coloca como autoridad. Luego aparece un pastor protestante muy reconocido, inclusive que se entrevistó con el Papa y lanzó campañas a favor del Papa. En la página 38 del folleto aparece Billy Graham, teólogo arminiano y pastor bautista, y aparece bajo el título La autoridad habla. Tremendo, ¿no? En la página 64 también aparece William Barclay, teólogo arminiano y pastor bautista, La autoridad habla. Son todas citas de estos pastores como autoridad. De modo que si usted acepta esto, usted debe aceptar lo que ellos dicen porque son eruditos, porque son pastores. Michael S. Horton, PhD en teología y profesor de teología sistemática, es presidente de la Christian United for Reformation, ¿no? ¿Sí? La Unidad Cristiana para la Reforma, un grupo ecuménico. También la autoridad habla. John Stott, teólogo y pastor y evangelista anglicano, la autoridad habla. De modo que para los adventistas en Perú, ¿quién es la autoridad? No es la Biblia, son todas esta lista de pastores. Es una evidencia concreta de que han renunciado a la Biblia sola. ¿Usted ha escuchado que las otras asociaciones o pastores se han proclamado en protesta contra esto? ¿Hay algún pastor que ha protestado contra esta apostasía como lo hizo Lutero cuando hubo la apostasía en su iglesia? No. ¿Ha protestado el pastor Ted Wilson, presidente de los adventistas? No. Entonces el silencio es cómplice. Ni siquiera han protestado los famosos predicadores que muchos siguen en internet. Rafael Díaz, nada que ha protestado. Oliver Coronado, tampoco. Esteban Bor, tampoco. Gambetta, tampoco. Ninguno de estos famosos predicadores ha protestado contra esta herejía o locura de decir que estos son la autoridad. Nadie. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo en que la autoridad no es la Biblia sola, sino la que digan los eruditos. Recordemos la cita, Confeta de los Siglos. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Con certeza en esta cita, los adventistas de Perú y el resto de los que ya hemos mencionado no son parte de ese pueblo. Porque ninguno de ellos ha protestado y todos de una forma u otra se apoyan en otros elementos de autoridad. Por ejemplo, Oliver Coronado dice que la reforma en la música debe estar de acuerdo a lo que diga el manual de iglesia. Lo mismo ha dicho Esteban Bor. Estos dos, por ese fruto, esa evidencia, no son parte de este pueblo. No defienden la Biblia sola, no sostienen la Biblia sola. Pero Dios va a tener eso, la profecía debe cumplirse, como dijo Jesús, la escritura no puede ser quebrantada, la inspiración no se va a equivocar, Dios tendrá ese pueblo que sostendrá la Biblia sola. Que ellos no sean, no significa que Dios no tiene ese pueblo. Dios tiene 7,000 en este último tiempo. Dios le dijo a Elías que tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal y que sus bocas no lo habían besado. No andaban besando a los ídolos ni besando las medallas idolátricas. Pero en este tiempo son 144,000. Y es a eso a quienes nosotros apelamos, a quien yo llamo. La pregunta, ¿quieren ser ustedes parte de ese pueblo? En 2 Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De modo que hay que salir de en medio de ellos.
Hay que salir de en medio de aquellos que no creen en Dios, sino que adoran otro Dios llamado Trinidad. Porque si no lo hacemos, nos contaminamos. Acuérdense, los 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No se contaminaron con la mujer llamada madre, Babilonia madre. No se contaminaron con las hijas de Babilonia. Todos los que creen en la Trinidad, ya lo vemos, están contaminados. Están señalando allí en sus folletos pastores de la Babilonia hija, de las hijas de Babilonia, pastores babilónicos como autoridad. Están contaminados con Babilonia. Están borrachos del vino de Babilonia. Una de esas doctrinas del vino es la Trinidad. Están borrachos. Y la otra, están borrachos con ese vino que dice que la autoridad es del erudito. Pero Dios ha dicho que te trae un pueblo. Y te llama a ti y a mí a que nos salgamos de eso y nos constituyamos en ese pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. No hay tal cosa como hacer una reforma dentro. La reforma se hace dentro, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Búsquenlo en su Biblia, busquen en la cita del Espíritu de Profecía, no existe. El reavivamiento comienza adentro, la reforma comienza adentro, pero llega un punto en que debe separarse de aquellos que persisten en la apostasía. ¿Está dispuesto a escuchar y obedecer la voz del Señor? Si es así, pon en los comentarios, yo acepto el llamado y saldré de en medio de aquellos que tienen otra autoridad diferente al de la Biblia sola. Que Dios te bendiga. Hasta la semana que viene. Chao. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.